Bienvenidos, manitas. En el vídeo de hoy, como estáis viendo, voy a reutilizar, a darle una nueva vida a estos dos envases metálicos. Esta lata y esta caja con tapa. Acompañarme, que empezamos. Vamos a decorarlas de manera muy sencilla. Y lo primero que voy a hacer va a ser lijar las dos latas, porque así ayudaremos junto con la imprimación que voy a aplicar después a que todos los productos se adhieran mucho mejor. Con el polvo limpio paso a aplicarle la imprimación. Yo estoy utilizando una imprimación todoterreno que también es anticorrosivo, antioxidante, ya que estoy trabajando con metal. Voy a aplicársela al exterior, porque al interior ni de una ni de otra le voy a hacer nada. Aplicaré una capa y dejaré secar. Paso a darle color. A las dos latas les voy a aplicar pintura tiza en el color blanco roto, menos a la tapa de la lata pequeña. Ese irá en otro color. Mientras las latas se me van secando, he cortado en cartón contracolado de 2 milímetros de grosor. Podéis utilizar cartoncillo, el cartón que tengáis. Unos rectángulos que he redondeado en las esquinas. El grande para la lata grande y el pequeño para la pequeña. Y lo que voy a hacer ahora es pintarlo de blanco, el mismo blanco roto que utilicé para las dos latas. Y aquí, en estas dos piezas, le haré decoupage. El estilo de decoración que le voy a dar a estas dos piezas es provenzal. Las flores están muy presentes en este estilo, sobre todo la flor de la lavanda. Yo voy a utilizar esta servilleta, ya la tengo de hace bastante tiempo y como veis ya la he utilizado en alguna ocasión. Me la enviaron de Dipinto Di Blu hace bastante, no sé si todavía estará en stock, pero bueno, en Dipinto Di Blu podéis encontrar con flores de lavanda infinidad de diseños. Los enlaces a estos productos os los dejaré en la cajita de descripción del vídeo. Lo primero que tenemos que hacer es recortar la servilleta y la estoy recortando un poquito más grande que por la marca que he hecho. Retiramos dos de las tres capas que trae la servilleta. Aplicamos el pegamento, una capa finita y bien extendida, y colocamos nuestra servilleta. Como es un trocito pequeñito, esta vez no voy a utilizar el plástico para eliminar arrugas. Con los dedos de manera suave presionamos y alisamos. Con una lima de uñas retiramos el exceso de la servilleta. Y ahora sí, para terminar de pegarlo, una nueva capa de la cola, esta vez más generosa, del centro hacia afuera, y dejamos secar. Siguiente paso, voy a pintar en la base de esta lata y en la tapa de la más grande unas franjas que van a ser en el color blanco roto que hemos pintado y este tono lila. He colocado cinta de carrocero para ayudarme a que me queden rectas. La voy a aplicar con pincel y para evitar que la pintura se me meta por debajo de la cinta de carrocero, vamos a aplicar el color desde la cinta del carrocero hacia el interior de la línea, no al contrario, para que no se nos meta la pintura por debajo. Cuando ya tenemos bien seca la pintura, lijamos las franjas que hemos pintado en el color lila. Siguiente paso, los dos medallones que le hemos hecho el decoupage lo vamos a pegar cada uno en su sitio. Yo voy a utilizar adhesivo block, pero también podéis utilizar cola blanca. Utilizo este adhesivo porque es mucho más rápido en el secado. Sigo con la decoración. Para ello voy a utilizar porcelana fría que también me enviaron de Dipinto Di Blu. Podéis utilizar la pasta de modelar que tengáis, que sea de secado al aire. Y este molde que lo hice con la silicona IGUM que me enviaron de Resin Pro. Os preparé un vídeo cortito, un short, os dejaré el enlace en la cajita de descripción del vídeo. Como veis, aquí ya tengo piezas hechas, no lo había probado todavía y la verdad es que funciona muy bien. Yo por si acaso le coloco polvos de talco para que me sea más fácil desmoldarlo.
Este molde tiene las ramitas de la flor de la lavanda muy finitas, así que en esta ocasión también voy a emplear el truquito de meter el molde con la pasta en el congelador unos 10 minutos. Pues ya han pasado los 10 minutitos en el congelador y vamos a desmoldar. Notaréis que la pasta está un pelín rígida, pero vaya, que en cuanto lo saquemos del molde, la pasta vuelve a quedarse blandita. Voy a aprovechar a retirar sobrante de pasta que tengo por aquí por alrededor y pasamos a darle color. La pasta todavía no la tengo seca, pero no pasa nada. Con la pasta fresca también podéis darle color. Con cuerda, un lacito en el ramo de la lavanda y rodeando el medallón del decoupage. Un estarcido ayudándome de una plantilla en el frontal de la lata grande, en el tono violeta, un morado oscuro. Pues ya está casi terminado todo el trabajo. La tapa de la lata pequeña la pinté en el color violeta oscuro, el mismo que hice el estarcido. Para protegerlo todo, yo he utilizado un barniz en spray en acabado mate, pero podéis utilizar el barniz que tengáis, con el acabado que más os guste. Y ahora, si os fijáis, yo he pintado toda la lata entera, incluso he llegado al borde en la zona en donde hace fricción con la tapa, tanto en esta como en esta de aquí. Evidentemente, cuando pintamos toda la superficie, pues después la tapa cuesta un poquito cerrar y abrir y fricciona en alguno de los puntos. Yo lo que suelo hacer es, con restos de una vela, pasar por las zonas en donde veo que más roza.
Yo se lo paso a todo, pero insisto bastante más en las zonas donde veo que roza más. Una buena cantidad de cera. Hay gente que utiliza también jabón, también lo podéis utilizar, funciona lo mismo el jabón que la cera. Una vez ya aplicado, con la tapa abrimos y cerramos varias veces. Cuando ya lo hemos hecho, pues volvemos otra vez a darle otra pasadita con la cera y ya lo dejamos. ¿Esto que hago con la cera? Bueno, pues cada X tiempo es bueno hacer un recordatorio, volverlo a aplicar. De esta manera no es que la tapa abre y cierre perfectamente, pero sí va muchísimo más ligera. Bueno, un tip, un truquito que quizá os sirva. Pues bueno, yo ya doy por terminado este trabajo y ahora os lo muestro con más detalle. Conjunto de 2 latas de estilo provenzal, con tan solo pintura, pasta de modelar y una bonita servilleta. Espero que os guste. Si es así, darle a like al vídeo y compartirlo. Muchísimas gracias por acompañarme un día más y nos vemos en el próximo vídeo. Besitos.